hemos querido hacer es una pequeña representación del mural, que es una pincelada de lo que sería la obra en sí. En 20 minutos no se puede hacer mucho más. Pero os explicarán cómo lo hemos hecho, o si queréis hacerles alguna pregunta. ¿Vale? ¿Quién queréis que os explique el mural? El Sala. El gatito. El león. Es un gatito. Antes era un gatito, ahora es un león. Que tiene el valor. Tiene el valor. Aquí empezamos con los protagonistas, Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Para llegar a la ciudad Esmeralda tuvieron que pasar algunos obstáculos, como el campo de amapolas venenosas y algunos más. Al fin llegan a la ciudad Esmeralda. Se tienen que poner unas gafas porque el brillantor de las esmeraldas les ciega. El mago les concede 3 audiencias y cada uno que entra le aparece diferente. Después, el mago les dice que para conseguir lo que quieren, tienen que matar a la bruja del oeste. Y en el camino hay diferentes obstáculos también, como lobos, guiñones, cuervos, abejas y los monos alados. Los monos alados cogen a Dorothy y la llevan delante de la bruja. Y entonces Dorothy le tira un cubo de agua a la bruja y se la deshace. Cuando los 3 protagonistas llegan a la ciudad Esmeralda, el mago en verdad no les hizo nada, pero hizo ver que les daba sus premios. Le dieron un cerebro para el espantapájaros, un corazón para el hombre de hojalata y una botella verde llena de valor. Cuando apareció la Darlinda, le dijo que los poderes de los zapatos mágicos existían desde el principio, pero si se hubiera el poder desde el principio, estos 3 personajes el león no hubiera descubierto su valor, el hombre de hojalata no hubiera tenido su corazón y el espantapájaros no hubiera tenido su cerebro. Ok, un aplauso para Jordi, ¿no? Muy bien. Muy bien.